centrada en defensoras y defensores, abogados, defensores y defensores de derechos humanos. Hoy día le tocan jueces, tenemos a dos jueces aquí en el panel para conversar, ¿no es cierto?, sobre sus experiencias, sea como ministro instructor de causas de derechos humanos, en el caso del ministro Álvaro Mesa, que le agradecemos muchísimo su disponibilidad para conversar, y también en el caso de la jueza Susana Sepúlveda, con un trabajo muy interesante, ¿cierto?, de recuperación de memorias del Poder Judicial. Y además nos acompaña probablemente una de las más importantes expertas en la respuesta judicial a la dictadura, Lisa Philbin, profesora de la Universidad de Minnesota, quien, como decía nuestro relator, tiene un importante libro sobre jueces y dictadura, y entonces ha hecho un recorrido muy interesante sobre la historia, tanto durante la dictadura como en democracia, del abordaje judicial de las violaciones de derechos humanos. Creo que es muy importante poder acercar también no solo a las personas que desde distintas posiciones, agrupaciones de víctimas o de familiares de víctimas, abogados de derechos humanos, pero también a las ciudadanas y ciudadanos, acercarlos a lo que ha pasado, a lo que no ha pasado, pero también a lo que ha pasado en Chile en materia de justicia, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, como en Argentina, ¿no es cierto?, donde todos hemos visto seguramente hace poco la película 1985, donde tenemos juicios orales y públicos, ¿cierto?, que dejan imágenes, que dejan registros audiovisuales, que se transmiten en televisión y que permiten tal vez una mayor difusión de lo que pasa en materia de justicia. En nuestro caso, las causas de derechos humanos se tramitan con el sistema procesal antiguo, procesal penal antiguo, con juicios escritos. En vez de juicios orales tenemos expedientes voluminosos, ¿cierto?, donde van quedando registradas todas las diligencias judiciales, los testimonios, ¿cierto?, los documentos. Tenemos sentencias que son largas, en vez de veredictos públicos, sentencias largas, difíciles de leer, y entonces realmente uno se da cuenta que hay muy poco conocimiento de lo que se ha hecho. Esto es cierto, ya vamos a conversar con eso, que esta respuesta ha llegado muchos años después, hay todavía casos abiertos, casos que no se inician, sentencias que están llegando en estos días, hay muchos casos que están viéndose en la Corte Suprema, hay realmente muchas causas viéndose en estos momentos, y entonces se acaba de cerrar, ¿cierto?, la causa Caravana de la Muerte Valdivia, acaba de dictarse la sentencia de la Corte Suprema que termina un proceso que lleva 50 años tramitándose. ¿Cierto, señora Aida? Entonces, claro, es una justicia incompleta, parcial, ya vamos a comentar sobre eso, pero también es una justicia que en los últimos años ha ido haciendo esfuerzo. Tenemos más de 1000 juicios, ¿cierto?, más de 600 sentencias firmes, casos terminados, más de 1000 en trámite, más todavía porque hay muchos entre civiles y penales, entonces hay un proceso activo del que se sabe muy poco. Por eso hemos querido, insisto, como facultad poner el ojo y el acento en este tema, en las actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del año y que se van a ir difundiendo para que podamos seguir encontrándonos en ella. Sin más trámite, le doy entonces la palabra a Lisa para comenzar entonces con su presentación, que nos va a dar un poco un recorrido histórico, ¿cierto?, de este proceso de justicia para las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un tremendo placer estar de vuelta a Valdivia. Yo estuve como profesora visitante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2014, que no puedo creer que han pasado 9 años. Volví una vez en 2015 y bueno, desde entonces no he estado, entonces realmente es un gran placer estar acá y a ver a muchos amigos de aquel tiempo y conocer a nuevas personas acá, y un gran honor compartir la mesa con el ministro Álvaro Mesa, la jueza Susana Sepúlveda y
por supuesto, con mi amiga y colega, la decana Daniela Acatino. Bueno, voy a ofrecer unas reflexiones 50 años después del golpe de Estado, y me di cuenta esta mañana cuando estaba finalizando la presentación que, bueno, no hemos llegado a los 50 años, faltan unos meses, pero hoy día, por casualidad, es el 50 aniversario del tanquetazo, que fue como, bueno, puede ser un golpe y vino después, entonces era como una alerta que venía el golpe. Se puede pasar. Quisiera empezar a... Ya, y el otro también, yo creo que, bueno, siempre es un poco difícil. Quería empezar por contrastar a la izquierda la evaluación de la respuesta judicial a la dictadura que dio la Comisión Rettig hace 72 años, cuando yo estaba iniciando mis estudios de doctorado, con otra evaluación a la derecha, que ofreció hace 3 días el abogado de derechos humanos veterano Nelson Caucoto en una entrevista con el periódico online El Desconcierto. No voy a leer, ustedes pueden leer y probablemente ya conocen por lo menos la evaluación de la Comisión Rettig. Pero quiero decir que el propósito de mi ponencia es de ofrecer unas reflexiones sobre las causas de la abrumadora complicidad pasiva o activa del Poder Judicial durante los primeros 20-25 años después del golpe y el cambio notable en los últimos 25 años, de que nos acaba de comentar un poco la profesora Acatino, y yo creo que vamos a escuchar un poco más de eso. Que yo creo que representan los mismos ministros y la jueza Sepúlveda. Bueno, se puede pasar al próximo. Es importante recordar que aunque los gobernantes militares habían guardado intacto el poder judicial después del golpe, manteniendo en general su independencia judicial formal, los tribunales habían cooperado plenamente con la dictadura, otorgándole un manto de legitimidad y permitiendo que su abuso de poder no se controlara. Los mismos jueces que habían sido formados y designados bajo la célebre democracia constitucional de Chile aceptaron las explicaciones del régimen sobre las desapariciones forzadas, negando la protección legal a las y los detenidos. Implementaron decretos que violaban la letra y el espíritu de los códigos legales del país y abdicaron voluntariamente de su poder para revisar las decisiones de los tribunales militares y el control constitucional de legislación. Mientras las fuerzas de seguridad mataron a miles, torturaron a decenas de miles y enviaron al exilio a más de 100.000 chilenos, con pocas excepciones, los jueces chilenos, con excepción que va a comentar la jueza Sepúlveda, los jueces chilenos, como lo ha dicho Eugenio Velasco, ataron sus propias manos y se sumaron al triste show del Estado de Derecho. No solamente en los primeros años de la dictadura, cuando el terror reinaba en toda la sociedad, pero durante y más allá de la totalidad del régimen militar. ¿Por qué los jueces chilenos, que habían sido formados y nombrados por gobiernos democráticos, apoyaron pasivo o activamente la agenda antidemocrática de la dictadura y no defendieron los principios más básicos de nuestro Estado de Derecho democrático? Como ya saben muchos de ustedes, yo vine a Chile como estudiante doctorante en el año 1995 para buscar una respuesta a esa pregunta.
Esta investigación condujo primero a mi tesis doctoral y luego con seguimiento a mi libro, que fue la portada del libro, estaba en la lámina, publicado en 2007 en inglés y en español en 2014. Yo creo que se hace clic una vez más en un título de la lámina. Sí, gracias. Había varias explicaciones posibles, cada una ligada a una teoría general de comportamiento judicial. Bueno, hay un listado ahí de las posibilidades que tampoco voy a leer. Pero, podemos pasar al otro. Mi análisis empírico de todos los fallos sobre derechos civiles y políticos publicados en revistas de jurisprudencia entre 1964 y 2000 reveló que los jueces cedieron generalmente ante la voluntad del Ejecutivo en esas materias, dejando a los ciudadanos a merced del Estado. Aunque algunos jueces, particularmente de la Corte Suprema, comenzaron a tomar posiciones en defensa de los derechos de los ciudadanos en el periodo 1964 a 73, bajo los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende, lo hicieron casi exclusivamente en casos que involucraban intereses de corte conservador. Los tribunales expusieron así un débil y poco consistente compromiso con la protección de los derechos y el principio de igualdad ante la ley. Volviendo a las teorías de comportamiento judicial, se tiene que hacer un poco ahí. Se pudo descartar las primeras dos, porque en Chile muchas veces los jueces no aplicaban el texto de la ley, sino evitaban hacerlo y fueron más allá de la letra de la ley para darle razón o legitimidad al régimen militar. En cuanto al contexto político, aunque obviamente no se puede decir que no tuvo nada que ver, evidentemente que sí influyó, la continuidad, la actuación judicial en casos civiles y políticos antes, durante y después pone en duda esa explicación como la única o más importante. Entonces, los factores relacionados con las actitudes individuales, el actitudinalismo y la clase social fueron parte de la ecuación, pero mi argumento central es que la capitulación judicial en Chile fue facilitada y mantenida sobre todo por la estructura institucional y la ideología del poder judicial. Específicamente sostengo, varios de ustedes han escuchado en otros momentos, que el control vertical que ejercía la Corte Suprema sobre las carreras de los jueces de instancias inferiores sirvió para reproducir y reforzar actitudes y prácticas conformistas y conservadoras. La jerarquía burocrática cerrada, controlada desde arriba por la Corte Suprema, proporcionó desincentivos institucionales fuertes de desviar de la perspectiva de la Corte Suprema. Además, por razones sociales, los jueces en general, que se muestra abajo del pirámide, necesitaban la seguridad económica que les daba la judicatura y por ello no estaban dispuestos a correr riesgos profesionales. Dentro de esta estructura institucional reinaba una ideología del apoliticismo, dentro del cual se concebía el derecho privado, código civil principalmente, como el dominio legal o judicial y el derecho público del dominio político. Generalmente, entonces, los jueces debían de ceder a las autoridades políticas en casos de derecho público y de acuerdo con esta visión fuerte y casi fetichista de la separación de poderes, diría, el profesionalismo se equiparaba con el apoliticismo. Por eso, argumentó durante la dictadura, cuestionar las decisiones de la Junta Militar, que eran los autoproclamados guardianes apolíticos del interés nacional, violaría el deber profesional de un juez de permanecerse apolítico y pondría en peligro sus posibilidades de ascenso institucional y avance profesional.
Entonces, ¿cómo, cuándo y por qué ha cambiado? Porque con la cita del abogado Calcoto se ve que se ha cambiado bastante la actuación, por lo menos en los últimos 10-15 años. Aquí, bueno, la próxima lámina, esto viene de un libro que se llama La justicia en la balanza, ¿no es cierto?, que acaba de salir, publicado por la Comisión Ética contra la Tortura de Chile, y es una maravilla, un tremendo trabajo que recopila todos los datos sobre todas las causas de derechos humanos del periodo de la dictadura. Y tiene como gráficos como este y tablas que resumen cómo se ha evolucionado, ¿no? Entonces, como se puede ver en este gráfico, es por año las sentencias finales dictadas por año, y yo he puesto con un lápiz verde ahí, que hubo después de 2005, creo, una subida en el número, y después muy fuerte desde el año 2014. Entonces, bueno, se demuestra este gráfico cuándo cambió. Y como no se sorprenderá, sostengo que una parte importante de la explicación del cambio está en las reformas institucionales que tuvieron lugar en los años 90 y la primera década de los 2000, que produjeron una renovación en la composición de los tribunales, sobre todo de la Corte Suprema, y así como cambios en la cultura e incentivos de la institución. Bueno, en Chile, como se sabe bien, las condiciones políticas de la transición imposibilitaron la realización de procesos de reevaluación y remoción de jueces, como el proceso de destitución y reelección que había tenido lugar en Argentina, o la inhabilitación legislativa y el reemplazo de los miembros de las altas cortes en Uruguay. Los líderes democráticos de Chile tuvieron que abordar la renovación del Poder Judicial de manera incremental y a través de canales legales e institucionales establecidos, o sea, solo en las famosas palabras del presidente Aylwin, en la medida de lo posible. Por lo tanto, su gobierno y los que lo siguieron llevaron a cabo una serie de reformas institucionales, aprovechando de una visión transversal de la necesidad de una modernización judicial. Pasamos a la próxima. Gracias. Entonces, yo no quiero hablar mucho rato más, solamente quería notar unas acciones y eventos clave que yo creo que tienen que ver con, que pueden explicar el cambio en la actuación judicial o la respuesta judicial. Como ya se mencionó, la Comisión Rettig incluía un capítulo muy crítico con la actuación del Poder Judicial bajo el régimen autoritario. Y como ha explicado Jorge Correa Sutil, que fue como secretaria, creo, de la Comisión Rettig, el informe tuvo el efecto inmediato de poner fin a los desmentidos públicos sobre lo sucedido y impulsó las investigaciones judiciales no solo por las pruebas que aportó, sino porque fue la piedra angular de lo que eventualmente creció en un amplio reconocimiento de los hechos y un repudio social de las violaciones, llegando a influir en el criterio que aplicaron los jueces en estos casos. También se podría decir que esto, en combinación con las críticas públicas de los líderes políticos y de una variedad de comentaristas académicos y periodísticos durante la década de los 90, sujetó a los tribunales periódicamente a un juicio público.
Esto desde arriba y desde abajo, por supuesto, toda la movilización de las agrupaciones que ha sido absolutamente clave en, yo creo que hacer a los jueces reflexionar y reevaluar su papel en la democracia y su deuda con el pueblo chileno. Bueno, al mismo tiempo todos esos procesos generaron una mayor cobertura periodística del Poder Judicial, de modo que los jueces encontraron su conducta con frecuencia en el centro de atención de los medios, en el enfoque de los medios. En las palabras de Jorge Correa, el Poder Judicial recibió una pedagogía lenta que acompañó un proceso de reforma incremental y cambios profundos en la estructura orgánica y la cultura de la institución. Bueno, ahí, sí, esos son tablas, esta lámina y la próxima, yo creo que es muy difícil leer porque es de una letra chica. Pero en mi libro tengo el último capítulo que habla de la importancia o la influencia, impacto de la detención de Pinochet en el año 98. Bueno, yo lo acuerdo muy donde está probablemente mucha gente, con excepción de los chicos, los jóvenes, que tal vez... Bueno, mis estudiantes ahora no habían nacido todavía en ese momento, pero era tan inesperado, digamos, tan impactante. Y bueno, tuvo un impacto innegable en el Poder Judicial chileno, porque desafió a los jueces chilenos a demostrar que eran capaces de juzgar crímenes internacionales. Pero mantengo que el efecto que tuvo Londres, como se conoció durante mucho tiempo después, fue catalítico y no causal, es decir, que ya se habían sentado las bases en Chile para poder avanzar en la respuesta a las causas de derechos humanos. Bueno, no voy a entrar en detalles, solamente que esta tabla, y sí, esa es la segunda parte, demuestra que ya había una paulatina paulatino cambio en el tratamiento, en los fallos en causas de violación de derechos humanos. Un poco antes y bueno, y con relación también con la gran reforma de 1997, en que, bueno, hubo como un incentivo de jubilación de miembros de la Corte Suprema. Se creció, o sea, aumentó a 21 el número de ministros de la Corte Suprema. Y se cambiaron la integración, entraron 5 ministros desde afuera con otra perspectiva y se cambió el sistema de nombramientos. Antes también había la creación de la Academia Judicial. Yo creo que también muy importante fue el cambio del procedimiento penal, el sistema de procedimiento penal, porque eso no solamente se expandió el número de jueces, pero también toda una formación muy intensiva con esos jueces y realmente como con una misión un poco de defender a los derechos, en este caso las garantías procesales, pero todo dentro de una mirada de derechos humanos. Y yo creo que el ministro nos puede hablar un poco de eso, porque se acuerda, y no sé si la jueza Sepúlveda participó en eso o en qué momento entró en el Poder Judicial. Y bueno, solamente para llamar la atención, y entonces yo creo que los estudios que he hecho yo creo que es la primera subida ahí en el número de sentencias,
se puede ligar con o vincular con tal vez directamente con los cambios institucionales, que hubo otro grupo en 2005. Pero después lo que ha pasado desde 2014, yo creo que sería muy interesante escuchar las perspectivas del ministro y de la jueza para entender qué ha pasado en los últimos 10 años. Solamente para cerrar, la otra, bueno, con la acumulación de las reformas en los años 90 y también en 2005, cambió un poco la dinámica que había mostrado en la otra lámina. Bueno, la base del pirámide se alargó, entonces hay menos incentivos, menos posibilidades al final de ascenso dentro del Poder Judicial, dentro de la institución, pero también se ha aumentado, ahora es muy, no diría tal vez prestigioso, pero se puede ganar bien la vida, es una carrera más atractiva para egresados de derecho, bueno, entre los mejores, y no como antes, como los menos fuertes, digamos. Y entonces todo eso cambió un poco la dinámica y la relación, entonces, el control vertical que tenía la Corte Suprema en el sistema. Pero eso me interesa también escuchar de los mismos integrantes de la institución, si ellos están de acuerdo o no. Bueno, yo creo que al final, bueno, creo que tal vez hay la gráfica, ¿no? Yo no sabía, bueno, eso es interesante ver también, yo no sabía si la decana iba a tener láminas del libro, la justicia en la balanza, pero así se puede ver que hay juicios con condenas dictadas más de 1.300, y que ex agentes represivos condenados, casi el mismo, más, ¿no? En cada uno, es muy interesante. Y bueno, los años dictados, años de presidio, ¿no? 28.000, que es algo impresionante, aunque se nota en este libro que solamente 16 son de prisión perpetua. Y bueno, entonces con esto y en general en el libro se dice que bueno, sí ha habido muchos avances, pero que son tardivos, ¿no? O tardivas. Y bueno, y estamos ya con 50 años, hay una urgencia, ¿no? Porque para que no haya impunidad biológica, como se dice. Y bueno, entonces yo creo que hay muchos desafíos que continúan y no quiero decir que todo está perfecto, pero sí se debe reconocer que ha habido un cambio importante comparado con lo que estudiaba o encontraba en los años 90 y los primeros de 2000. Muchas gracias. Gracias, Lisa, y vamos a darle ahora la palabra a la magistrada Susan Sepúlveda, jueza de familia y parte del colectivo Justa Memoria, que desde, ¿no es cierto?, la judicatura del presente hace una mirada a la judicatura del pasado cercano, ¿no? Y como parte, ¿no?, este colectivo es parte de la Asociación Gremial de Magistrados, que también en este proceso de cambio ha tenido un rol bien importante, ¿no? Este año que cumplimos 50 años del golpe de Estado, es interesante recordar que recién cuando se cumplieron 40 años el Poder Judicial hace por primera vez un reconocimiento
¿no es cierto?, de las omisiones en que incurrió y que relataba muy bien también Lisa en los años de la dictadura, y ese reconocimiento hecho por la Corte Suprema fue en realidad impulsado por un reconocimiento inicial de la Asociación de Magistrados. Entonces, esta cuestión generacional que también Lisa apuntaba en su análisis, creo que es muy, muy interesante, y por eso le agradezco mucho a Susan haber aceptado nuestra invitación y estar aquí participando con nosotros de esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo traía un video que me parece que lo vemos primero, porque así también van a entender un poco esta presentación que ha hecho Daniela en relación al colectivo, y prefiero que nos conozcan primero por nuestro trabajo y después les cuento. Soy testigo de tu valentía. Hay una reflexión que yo me hago. Se convirtió en un recurso político la tortura. La tortura era usada sistemática y diariamente como un instrumento político destinado a investigar responsabilidades, a conocer aspectos de hechos que no estaban muy claros para la CNI, y a intimidar, a aterrorizar a la población. Soy testigo de tu perseverancia. Junto a esta serie de amenazas, el juez García se ha enfrentado a distintos obstáculos para llevar adelante su investigación. Dependemos de investigación, dependemos de Carabineros. En cuanto a Carabineros, dependemos de OS7. Les pedimos que investiguen. Le he enviado numerosas órdenes pidiendo que investiguen el delito de tortura a fulano de tal, que se había cometido en el cuartel de la CNI ubicado en tal parte, entre tal fecha y tal fecha. Y después me llegan informes anodinos que dicen que no se ha podido establecer, que dicen que no se ha podido encontrar al denunciante, mientras que el denunciante está preso por la justicia militar en la cárcel. Soy testigo de tu denuncia. Don René, su participación en la Franja del No le significó la primera suspensión en su carrera judicial. A partir de entonces usted también pasó a ser un juez conocido nacional y mundialmente. Hubo quienes dijeron para entonces que parte del castigo quizás se debía a que usted había asumido una posición político-partidista, más allá de la ecuanimidad que debe tener un juez. ¿Usted se hace cargo de esa acusación? Yo no pertenezco, ni he pertenecido, ni me lo habrían dicho inmediatamente en los diarios. Ah, es que usted viene del partido tal, ¿no es cierto? Y entonces está actuando ahora de acuerdo con las instrucciones de su partido. Nunca nadie me ha mencionado nada sobre esto de política, y yo tampoco nunca he actuado ni he planteado. Yo me he referido al hecho criminológico de la tortura. Como puedo hablar libremente de la inhalación de neopren en mi jurisdicción de Conchalí, cuando la tuve, donde muchachos de menos de 12 años están ya completamente dañados por la inhalación de este elemento estupefaciente. Yo podría hablar y escribir sobre la prostitución de las menores de 12 años en las avenidas de Providencia, y yo no estaría haciendo nada impropio de un juez si estoy tratando un tema criminológico. Pues aquí estaba tratando el tema criminológico, la tortura, y este era tan grave que en las Naciones Unidas repetidamente fue calificado como un atentado contra la humanidad, un delito contra la humanidad cuyas acciones no prescriben y que no son susceptibles de ser amnistiados. Soy testigo de tu valor. Los que han comparecido pasan de 50 personas, todas ellas torturadas en la CNI, debidamente establecidos los procesos, que han sido detenidos por agentes de la CNI y han sido torturados por agentes de la CNI en cuarteles de la CNI, y que estoy denunciando personalmente la comisión de estas atrocidades en este país, que son realmente vergonzantes para nosotros. Soy testigo de tu voluntad.
se convirtió en un recurso político la tortura. La tortura era usada sistemática y diariamente como un instrumento político destinado a investigar responsabilidades, a conocer aspectos de hechos que no estaban muy claros para la CNI y a intimidar, a aterrorizar a la población. Soy testigo de tu esfuerzo. Conciencia de país civilizado y sin miedo a los vestiglos, sin miedo a los fantasmas, se aboque a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la verdadera paz edificada sobre la verdad y sobre la justicia. Soy testigo de tu trabajo. Es una tarea bien difícil. Yo no creo que imposible. Para mí no hay cosas imposibles. Y las que hoy parecen imposibles, puede ser que mañana sean sumamente posibles. Soy testigo de tu temple. A las 7:15 de esta mañana, el juez García Villegas descubrió en la puerta de su casa otra carta de amenaza. Nos percatamos de que bajo la puerta de entrada de la casa, aquí en calle Lira, 611, había sido colocado otro mensaje de muerte de los que vengo recibiendo. En un sobre blanco se contiene un papel de color verde en que con letras recortadas aparentemente de periódicos se forma una frase del tenor siguiente: tus padres te esperan. Así afirmativo y en tiempo presente. Tus padres te esperan. Debo aclarar que mis padres se encuentran muertos hace ya varios años. Soy testigo de tu consecuencia. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. El juez René García Villegas fue exonerado recientemente del Poder Judicial por una determinación de la Corte Suprema. Cooperativa, alerta con la noticia. Soy testigo de tu coraje. Hay cosas que no son conocidas, de las cuales yo sí tuve conocimiento y que estimo es oportuno revelar ya, porque de ellas yo soy testigo. Soy testigo de tu coraje. Así que podemos... bueno, muchas gracias. Quise partir con el video, como le había explicado a Daniela. Primero agradecer la invitación. Yo vengo aquí como una más de un colectivo, por lo tanto voy a tratar de lo que yo les exprese a ustedes hoy día acá, interpretar lo que es un grupo de juezas y jueces que nos hemos unido ante un objetivo común, que ahí en el trayecto de lo que les iré explicando les voy a ir comentando cómo surgió. Lo que vieron hoy es nuestro último trabajo. Los créditos no los alcanzamos a ver por la premura del tiempo, pero todos quienes participamos en el colectivo somos solo juezas y jueces, y eventualmente hemos tenido participación externa, pero para lo que es edición del trabajo de manera audiovisual, porque no nos da para tanto.
El día de hoy, cuando me invitan a exponer, y sobre todo pensando en el título de la actividad, esto es la respuesta judicial a la dictadura, se transforma en todo un desafío de hablar de un tema de esta envergadura, particularmente cómo vincularlo a través del trabajo que hemos intentado realizar ya de hace 3 años del colectivo Justa Memoria. Y en esta búsqueda de lo que hoy día pretendo un poco conversarles, me encontré con un texto de una autora, Yolanda Sierra León, que hace una vinculación entre el arte y los derechos humanos. Y en esta vinculación ella hace referencia a que el uso del arte en relación con los derechos humanos es diferente dependiendo de quién hace uso del arte y también con la finalidad que utiliza el arte y vincularlo con los derechos humanos. Así hace referencia a esta autora que cuando lo utiliza muchas veces el Estado, lo hace con el fin de reparar a víctimas y con el fin de cumplir con la garantía de no repetición. Y en ese texto la autora hace referencia a que muchas veces los Estados lo hacen en cumplimiento de sentencias o condenas en el derecho internacional de derechos humanos. Cuando el arte lo utilizan los artistas, muchas veces con la finalidad de manifestar sus sensibilidades, y cuando lo utilizan las víctimas, lo utilizan como un espacio de resistencia y de lucha. En esas diversas formas del uso del arte y la vinculación con los derechos humanos y analizándolo de nuestra labor como colectivo, sin pretender ser como muy pretenciosa, me doy cuenta que nos hemos encontrado muchas veces en las 3 formas de manifestación del arte o en una, a lo menos. Como Estado, porque somos juezas y jueces, por lo tanto somos agentes del Estado y lo representamos como tal en el ejercicio de nuestras funciones. Y esta función y este rol no lo abandonamos cuando utilizamos el arte como una forma de manifestación de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro querer. Y sin la intención muchas veces inicial de reparar, nos hemos encontrado con que ha sido el efecto que se ha producido particularmente en aquellos jueces que no han sido reconocidos por su labor en la defensa de derechos humanos a través de nuestro trabajo. Así me lo ha manifestado directamente y nos han manifestado como colectivo los hijos e hijas de jueces ya fallecidos, en el caso de don Nelson Muñoz, a quien me voy a referir en su momento, y del juez Reiner García Villegas, del trabajo que ustedes acaban de ver, y cuyo libro logramos a través de la asociación reeditar, y se realizó un lanzamiento el día 22 de junio en el Museo de la Memoria, y participó como representante de la familia uno de sus hijos. Y uno de los efectos que él dijo que este acto generaba en él, a título personal como hijo, y víctima también de la dictadura a propósito de las amenazas de su padre, de las amenazas que sufrieron como su familia, dijo que había sido la reparación. Y se fue muy agradecido en ese acto y nos emocionó a todos con sus palabras en dicha oportunidad. Por lo tanto, cuando me encuentro con este texto y hace referencia a los efectos reparatorios que puede tener el arte, vienen a mi memoria los relatos de los sobrevivientes, en este caso de jueces no reconocidos por su gran labor en defensa de los derechos humanos. Como artista, y ahí aparece la vanidad inevitablemente, este colectivo lo integramos, como les he dicho, juezas y jueces, pero muchos vinculados con el arte y música. Toda la música es inédita y creada por una de nuestras integrantes. Las interpretaciones también son inéditas. Hay otros trabajos audiovisuales que incorporan instrumentos musicales y voces de nuestras juezas y jueces. Hay documentales que tienen fotografías inéditas nuestras también. Y por lo tanto ahí también encuentro cómo aparece la manifestación de nuestras sensibilidades y nuestras individualidades como personas y nuestros propios registros de nuestras memorias. Y luego como víctimas, quizás víctimas directas, tenemos una integrante del colectivo, pero también tenemos personas vinculadas a defensores de derechos humanos e hijas de personas exoneradas durante la dictadura que son parte del colectivo. Por lo tanto, también
tanto para ellas como para otros que quizás fuimos afectados de una manera tan directa o tan brutal por la dictadura. Sí tenemos registros en nuestra memoria, y finalmente el arte también se transforma en un espacio de resistencia y, por qué no decirlo, de lucha en defensa de los derechos humanos. Hecha esta introducción, que me parecía relevante hacer la vinculación y la importancia de no abandonar el arte como una forma también de manifestar los derechos humanos, les cuento un poco quién es el colectivo, cómo nace y en qué estamos hoy. El colectivo Justa Memoria, tal como lo explicaba Daniela, nace al alero de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados, pero en nuestro espíritu rebelde. El año pasado nos independizamos y somos autónomos hoy, de tal manera que eso nos permite igual vincularnos con otras asociaciones, entre ellos magistradas chilenas, realizando trabajos de manera independiente, pero obviamente a disposición de ambas asociaciones. Y esta Comisión de Derechos Humanos, a la que también pertenezco, se empieza su trabajo en el año 2013, y es al alero de esta asociación que se hace la declaración en septiembre del año 2013, y en que la propia asociación pide perdón y convoca a que la Corte Suprema también lo haga cuando se cumplen los 40 años del golpe militar. A partir del surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos en el año 2013 surge la idea de un proyecto que en ese momento se llamaba Buena Memoria, y que pensaba precisamente en poder rescatar las historias de aquellas juezas y jueces o funcionarias judiciales que durante toda la dictadura pudiesen haber contribuido al rescate de la memoria y a la garantía de los derechos humanos en esa etapa. Estuvo bastante estancado. En el año 2019 se intentó un trabajo artístico que fue a través de una lectura poética que hicimos cuando nuestra querida Sole Piñeiro era la presidenta de la asociación, y lo hicimos en la Corte Suprema con lecturas poéticas de varios poetas, varones y mujeres, en el contexto de lo que ellos habían escrito a propósito de la dictadura, y entre ellos había un juez integrante de la comisión que también participó de aquella lectura. Y en el año 2020, ya en pandemia, retomamos la idea de empezar a hacer trabajo nuevamente en la conmemoración del 11 de septiembre, y ya en este contexto en que nos permitía también los medios tecnológicos de reunirnos, aparece el colectivo Justa Memoria, no en ese momento como colectivo, sino que tratando de generar un producto artístico que terminó que pensábamos hacer en un video muy cortito como el que ustedes vieron hoy día, y terminó creando un documental de 1 hora aproximadamente, y que reúne 4 testimonios. Uno de una jueza que aún está viva, jubilada, que es doña Juanita Godoy, que fue quien, siendo secretaria de un tribunal en Talagante, se constituye en los hornos de Lonquén, y encuentra los primeros cuerpos, y un hecho que es emblemático porque finalmente permite dar a conocer públicamente que sí existían detenidos en dictadura y que estaban siendo desaparecidos. Doña Juanita todavía está viva, entonces nos permitió rescatar su testimonio en persona de lo que para ella significó ese momento, de cómo ella lo vive, y también de cómo nos transmite a través de su testimonio un legado, y un legado de respeto por la justicia, y un legado de respeto de los derechos humanos que nos pareció relevante para quienes comenzamos a heredar esa historia, y sobre todo heredar esa historia a partir de nuestra función. En ese mismo documental aparecen 2 testimonios de víctimas, funcionarios judiciales. Un funcionario de un tribunal judicial en Santiago, que es hijo de una de las personas asesinadas en Lonquén, y cuenta su historia desde su posición de víctima, y una jueza que es hija de una detenida, torturada y abusada sexualmente durante su periodo de detención, y que estaba embarazada de ella en ese momento, y que luego es exiliada, que hoy es la diputada Bulnes. Y ahí Adriana habla desde su posición de víctima, pero que también como la historia de sus padres y la historia de victimización de su madre marca también su decisión de finalmente dedicarse a esta labor. Y el otro testimonio es la hija del juez Nelson Muñoz, que era el juez de
Pozo Almonte, y quien buscó intensamente a los ejecutados políticos en Pisagua, y fue quien logró encontrar una fosa clandestina en Pisagua, y cuya función se vio truncada porque él sabía a través de los testimonios y de las investigaciones que podía haber otra fosa, pero la investigación se traslada a la Corte de Apelaciones de Iquique a cargo de un ministro que no continuó la investigación, y eso generó que don Nelson Muñoz renunciara al Poder Judicial. El testimonio de su hija es muy valioso porque ella habla desde su persona como hija del juez, conociendo la historia directa y la intención de su padre, pero también como víctima, y como les explicaba lo que nos ocurrió también con el hijo de don René García Villegas, de un padre que fallece sin el reconocimiento oficial y sin el reconocimiento institucional, y con la frustración de sentir que podía haber hecho más y que ese sueño de generar justicia en víctimas se vio truncado. A partir de eso, y particularmente del testimonio de Lorena, nos pusimos como meta poder lograr espacios de reconocimiento. En ese momento no dimensionamos lo que iba a generar este trabajo audiovisual, y ahí se produce el efecto de que continuamos trabajando como colectivo, generamos una serie de productos audiovisuales no solamente asociados a la dictadura, sino que también a otros temas de derechos humanos como mujeres trans, infancia en residencia, y particularmente en estos temas realizamos el año pasado un pequeño video queriendo relevar el derecho a la memoria como un derecho fundamental y por qué consideramos que debe ser reconocido incluso constitucionalmente como derecho fundamental, y la función que tiene por lo tanto el derecho a la memoria incluso para nosotros como agentes del Estado y que aplicamos derecho y justicia. Y también uno que realizamos a propósito de los recursos de amparo no acogidos durante la dictadura y que llamamos y titulamos como desamparo. Ese ha sido nuestro proceso de investigación y nuestro proceso también de desarrollo y crecimiento como juezas y jueces, que involucrándonos, como les he dicho, artísticamente, nos hemos dado cuenta de cómo figuras como la de don Nelson Muñoz, de doña Juanita Godoy y don René García Villegas podemos aprender. Y finalmente para nosotros esto ha sido no solamente un aprendizaje histórico, sino que también un aprendizaje emotivo y de cómo nos convoca que la emotividad no puede alejarse de la función y no nos puede abandonar. Vienen más trabajos, continuamos en constante aprendizaje e investigación. Sabemos que hay muchos y muchas más que no han sido reconocidos y nos gustaría seguirlos reconociendo. Hay gente que aún está viva, como don Haroldo Brito, como el ministro Solís de San Miguel, y que aún, y probablemente me quedan muchos más en el tintero, pero son de los que hoy todavía sabemos que tenemos algunos trabajos ahí pendientes de poder ejecutar antes que don Haroldo se jubile. Y quiero concluir intentando manifestarles a ustedes las ideas que he recogido de parte del colectivo en estos días. A propósito de que yo venía, les pedí a muchos que me manifestaran individualmente qué había sido para cada uno de ellos y ellas este proceso de 3 años en este colectivo, y por lo tanto me parece digno de a lo menos leer brevemente lo que más algunos me dijo. Reflexionar sobre la memoria como derecho fundamental resulta imposible no hacerlo sin evocar nuestras propias memorias, esas con las que caminamos individual y colectivamente. Me dice uno de mis amigos, me hizo reconciliarme con volver a la vocación de cuidar y transmitir lo que vivimos. Fue un descubrimiento, una pasión, un reencuentro. Esto es compromiso y aprendizaje. Es reivindicar la idea original de lo que yo entendía por justicia. Fue reencontrarme con el arte que estaba escondido en mí y fue como despertar de un largo sueño. Es un llamado a mirar más allá del expediente o de un proceso, es ver a las personas.
es un complemento perfecto, arte y memoria. Sostener la ilusión de hacer un mundo mejor. Convicción, vocación, historia, inspiración. Y me despido con la frase que nosotros hemos querido utilizar como lema para este año, que es recordar para no repetir. Muchas gracias.